eso no estamos en ese estado. Luego tú me decías, ¿y tú cómo lo has vivido en ti? Porque madre dice, no tienes que tener ningún bloqueo, vibraciones en las dos manos y no tiene que... Pues es así. Yo en mi experiencia, como yo lo viví, es... Primero uno entra en el estado de meditación profunda. Ahí hay un cambio. El estado de meditación profunda es una expansión, ya lo he explicado otras veces, una expansión del canal central. Canal central se produce un ensanchamiento. Cuando se produce el ensanchamiento del canal central, se entra en el estado de meditación profunda. Entonces, si no todas, casi todas las meditaciones son una maravilla. Maravillosas, muy profundas. Y en ese estado ya uno ya ha dado el primer paso dentro del estado de gurú. Ya estás ahí. Te faltan 4 cosititas pequeñitas para entrar. Ya se ha producido el ensanchamiento. En ese estado, cuando se ha producido el ensanchamiento, no puede haber bloqueos. Pero, ¿qué son los bloqueos? Es la cuestión. Los bloqueos es, en realidad, que no esté obstaculizado el flujo del canal central. No que el chakra esté perfecto. Eso es bloqueo. Porque los chakras llevan un proceso evolutivo de miles de años, quizá de vidas. Y los chakras, al igual que tú te puedes haber convertido en gurú, pero tu navi es así. Pero a lo mejor tu corazón es así. O tu acnia es una luz tremenda. Cada chakra tiene un proceso evolutivo independiente. Y el espíritu, aunque esté el espíritu puro, pues tú puedes ya haber alcanzado ese estado, pero todavía tu navi no se ha expandido del todo. Pero no está bloqueando el canal central. Y la kundalini está siempre ahí. Siempre ahí. Siempre hay kundalini. Siempre. Todo el tiempo. ¿Estás todo el tiempo bien? Y luego las vibraciones en las dos manos. Porque yo cuando empecé Sahaja Yoga siempre el canal izquierdo tal. Me pinchaba. Algunos me dirán, no, que tú eres canal derecho. Pues no, en el canal izquierdo no, yo tenía el problema. El canal izquierdo había ahí una cosa y claro, por eso el canal derecho se revoluciona. Porque no había energía, pero había un potencial. Entonces siempre me pinchaba el canal izquierdo. Pero cuando empezó eso, ya no. Ya había vibraciones en las dos manos. No había bloqueos. Pero al principio vas a coger bloqueos. Y ahí es donde uno no tiene que confundirse. Si uno percibe que has entrado en el estado de meditación profunda, ¿qué significa? Que cuando te pones a meditar, casi siempre, si no siempre, es una profundidad, con un deseo, con una atención, todo junto. Es como una espada que penetra buscando, y entonces es profundo. Es que lo dice meditación profunda. Pues es profundo, una cosa profunda. Uno lo siente. Si estás en percibes eso en ti, ahí es donde no tienes que dudar, empezar a no dudar, porque vas a entrar en el estado de Nirvikalpa. Nirvikalpa es no duda, sin duda, sobre ti. Hay que empezar por ti. Olvidamos de madre, seguimos siempre con ella, pero centrar la duda es en ti, no es en ella. Es en ti. Entonces ahí estar firme. Y entonces es cuando vas a coger bloqueos. Entonces tú, como tú estás sin bloqueos, el mundo está llenísimo de bloqueos. Todo el mundo tiene bloqueos. Aquí no se libra nadie. Cualquiera que te cruza por la calle tiene bloqueos. Entonces, pero bloqueos que bloquean el canal central, no los que tal. Entonces tú te vas con un amigo, ¡chao! Bloqueado. Ahora lo he perdido, estaba a gustito y se me ha ido. Por lo menos yo sentí así. Yo me acuerdo que estaba en aquellos momentos en Madrid, vivía en Yuncos, pero bueno, iba a trabajo, lo que sea. Y cuando iba al trabajo, montaba en el metro, ¡chao! ¡Joder, le he perdido! Llevaba 3 días en gozo, ¡pam! Le he perdido. Llevaba 3 días de maravilla. ¡Joder! No pasa nada. Ahí es donde tienes que ir a la meditación. Tienes que ir a la meditación y meditar en eso, donde estás sintiendo el bloqueo, tú medita ahí. Con tu deseo y sin hacer nada, con la fe. Medita.
Vas a necesitar 1 hora, 2 horas o 3. A las 3 horas, ¡pam!, fuera. ¡Yup! Inmediatamente vuelves al estado. ¿Por qué? Porque el canal central está ensanchado y Kundalini está ahí. Cuando Kundalini fluye por el canal central, ya estás sintiendo el gozo. Más o menos. Pero estás sintiendo el gozo, estás conectado con madres, todo tiene sentido. Otra vez, al principio te vas y donde tú tengas debilidad, ¡pas!, otra vez vas a coger el bloqueo. Ahora, por ejemplo, imagínate el corazón. Medita en el corazón. Medita. 1 hora, 2 horas, 3, 4. Fuera. En un día, como mucho 2 días, bloqueo fuera, entras en el estado otra vez. Y ahí, ese proceso primero, después de entrar en meditación profunda, entra el proceso de purificación de los chakras. Hay 2 procesos dentro de purificación de los chakras. Primer estado de purificación de los chakras es eliminas las debilidades de los chakras. Quiere decirse que aunque tu canal central se ha ensanchado, provenía de un estado en el que el Navi estaba completamente bloqueado. Por el lado izquierdo apretaba al canal central. Entonces ahí hay una debilidad. Vas a coger los bloqueos por tus debilidades. Y ese proceso de cuando coges el bloqueo, como tienes que meditar ahí, y ahora tienes la herramienta que es la meditación profunda, con una atención que es el testigo, es el espíritu, y un amor que es la energía. Tiene las 2 herramientas. Y la tercera, la que sabemos, Jesús, entrega, aceptarlo, no luchar, y ponerte ahí como un niño pequeño, lo que quieras, pero ahí con el deseo y el testigo. En ese proceso primero de coger bloqueos y meditar en meditación profunda y quitarlos, va a hacer que tu chakra se quiten las debilidades, que es el primer proceso de purificación. Ya no hay debilidades, porque Madre te ha bendecido. ¿Por qué? No tienes debilidad. Porque Madre te ha bendecido y te ha puesto a 3 energúmenos que tienen el Navi hecho polvo para que tú fortalezcas tu Navi. Y tú te has cogido los bloqueos y has salido del estado, pero te han producido que has tenido que focalizar en ese punto justo, donde te duele. Y entonces se elimina las debilidades. Y luego hay otro proceso de purificación de los chakras, que es, una vez que ya casi no coges bloqueos, porque los bloqueos sí los coges, pero se van. Es muy rápido. Casi no coges bloqueos. Necesitas meditar un poquito en algunos casos. Entonces entra el proceso de expansión de los chakras. El primero es eliminar debilidades y el segundo es expansión de los chakras. Ahí es donde uno tiene que, en la meditación profunda, en el estado de meditación profunda, testigo y amor, las 2 cositas son muy importantes. Casi más el amor, porque el amor es la energía que cura y el testigo es el donde focaliza. A través de la atención es el testigo. El testigo es que tiene una combinación de poder, que es el espíritu, que el testigo, solo con ser testigo, ya está movilizando muchísima energía. Pero luego, si lo unes con el amor, que es la emoción, eso tiene un poder purificador brutal. Y entonces chakras que llevamos miles de años evolucionando, en un mes, tú haces, mira, estaban así, miles de años, despacito, despacito. Y de repente, en un mes, todo lo que podía expandirse en ti ya se ha expandido. Está expandido. Entonces, ahí, en ese segundo proceso de purificación, tú tienes que centrar la meditación en los chakras. Solo en uno. Empieza por el que te parezca. Pero el Muladhara normalmente viene bien empezar por el Muladhara. Y el Muladhara es muy complejo. Empieza por un pétalo. Con un pétalo solo es más que suficiente. Empieza con el Muladhara izquierdo, en esta zona. Empiezas meditando en esa zona. Y medita solo en eso. Porque meditar ya no es nada más que disfrutar. Entonces lo mismo te da disfrutar aquí, que aquí, que aquí o que allí. Te da igual, vas a estar disfrutando. Da igual.
La meditación es disfrutar porque está el espíritu y el amor. El amor es de lo que se goza. Entonces, medita en el primero. Y tú medita hasta que sientas que ya está. En mi caso, ¿cómo fue? Pues en mi caso yo medité en el primero, empecé con el pétalo izquierdo de Muladhara. Y las realizaciones que yo he sentido a nivel meditativo son muy sencillas. Son unas realizaciones tan sencillas que dices, pero que una cosa tan sencillita. ¿Y cómo te cambia tanto, no? Pues estaba meditando en el pétalo izquierdo y meditaba. Gozando, ¿no? Hasta que en un momento sentí pues, vibraciones que ya las estaba sintiendo antes, ¿no? Pero en un momento me hice súper consciente de las vibraciones. Salían unos chorros por todos los lados. Entonces, estas vibraciones son la pureza. Es pureza pura. Es la pureza. Lo sentí así. Y luego inmediatamente me di cuenta. Digo, estas vibraciones están fluyendo de mí. De mí. No me están viniendo del cielo. No. Ahora mismo las vibraciones están fluyendo de mí. ¿De dónde? De aquí, de este pétalo. Están fluyendo de aquí. Y son la pureza. Y en ese momento me di cuenta. Porque lo que yo soy es pureza. Es que soy pureza. Pero no yo, todos. Al mismo tiempo que te das cuenta que lo eres tú, las realizaciones siempre llevan un componente tú y al mismo tiempo colectivo. Yo diría, yo soy pureza y Javier no lo es. No, aquí Javier es pureza y Marcos es pureza y Sergio son pureza, todos somos pureza. Porque es la esencia humana de la castidad que dice Srimati, que ya habla de la castidad. Castidad es pureza, pureza que purifica. Y eso es Jesús. Y eso es Sri Ganesa. Y por eso ella dice, estáis hechos como Jesús y Sri Ganesa, con la pureza. Y entonces, esa realización, fijaros qué sencillo, las vibraciones están fluyendo, son pureza, están saliendo de mí. Pues si están saliendo de mí es porque soy eso. Por eso salen de mí, porque soy eso, emano eso. Y esa realización ya cambió completamente, es el principio de Nirvikalpa. Nirvikalpa lleva como escalones que luego se van asentando. Y entonces Nirvikalpa empieza como una cosita, ¿no? Estás ya en el estado, pero luego se hace sólido, más sólido y más sólido. Y uno de los factores fue el Muladhara, el pétalo izquierdo, la castidad. Y de ese mismo modo, ya acabamos esta sesión para meditar, de ese mismo modo, en ese segundo proceso de purificación de los chakras, después tenemos que ir purificando todos los chakras, uno por uno, los que nosotros sentimos que tienen que expandirse. No curarlos, porque ya hemos quitado las debilidades antes, gracias a los bloqueos que cogíamos de uno y de otro, ¿no? Ahora es el momento de la expansión. Y ahí empiezas a expandir. Y luego podrás seguir cogiendo bloqueos, de unos y de otros y del mundo. ¿Bloqueos? Pues no, como dice Srimati, en el estado de gurú no hay bloqueos. No somos bloqueos. ¿Qué es lo que pasa, y acabo, qué es lo que pasa en la mayoría de los Akaya Yogis? Pues que se mezclan las tres cosas. Se mezcla. Primero, que ya tienen algunas debilidades. Segundo, que de vez en cuando en las debilidades se enganchan bloqueos y te bloquean y te sacan del canal central. Y tercero, que estás chupando continuamente de aquí y de allá. Y ya no distingues lo que tú eres, tu parte humana, lo que es y cómo están tus chakras. No distingues de las debilidades y no distingues de cuando estás chupando de un lado o del otro. Y hay una confusión. Y entonces estamos estancados en los chakras. Y los chakras no son nada más que un cuerpo, que es un cero. Bueno, antes de empezar la meditación, ¿alguna pregunta cortita? ¿No?
Muy bien. Pues nada, ahora